En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el sexto domingo después de Pentecostés y vemos en el Evangelio de hoy, de San Marcos, la segunda multiplicación de los panes. Como dice, y bien dice, con mucha profundidad y sabiduría, el padre Castellani, que fue quizás uno de los pocos que se ha tomado el trabajo de interpretar las 120 parábolas de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, además de comentar los Evangelios de cada domingo. Y Él nos dice que nuestro Señor no hace cosas repetidas una segunda vez para que signifique lo mismo, algo distinto y un porqué debe de haber cuando repite una acción, como las 2 veces que saca a latigazo limpio del templo al principio y al finalizar su carrera pública, por decirlo así, su misión pública, el doble milagro de la pesca milagrosa, y aquí tenemos también la doble multiplicación de los panes. La primera que nos lo relata el Evangelio del 4º domingo de Cuaresma, y ahora esta segunda, y lo único que cambia son las cifras, y esas cifras son las que nos hacen poder incluso decir que se trata del milagro de la proporción inversa. Es decir, que con más panes come menos gente y sobran menos cestos. 7 panes, sobran 7 cestos y comen 4.000 personas aproximadamente. En la primera, 5 panes, comen 5.000 personas aproximadamente y sobran 12 cestos. O sea que con menos materia, más abundancia, más frutos, si se quiere. Come más gente, sobra más. Con menos panes, comen menos y sobra menos. Y aquí la lección de los medios para la multiplicación, que no son absolutamente necesarios. Nuestro Señor podía haber hecho el milagro sin panes, pero quería mostrar de una cierta necesidad o a partir de una materia, pero entre menos sea, más produce, con lo cual nos está indicando que el medio por el cual la Iglesia se expande no necesita de grandes recursos políticos, económicos, sino que con menos se puede hacer más, porque es de orden espiritual. Y así como simboliza o significa la multiplicación de los panes, la multiplicación de la palabra de nuestro Señor, de su predicación, de su doctrina a través de los apóstoles, y de la Eucaristía, que procede del santo sacrificio de la misa, que es la Santa Misa.
La Eucaristía no es la comunión es la participación a la Eucaristía, que es el sacrificio de la misa. Es el sacramento, el sacrificio sacramentalmente realizado. Y la comunión, la participación. Y que son los dos medios reales. Poca cosa, la palabra que es un soplo, pero que puede hacer mucho, si es de verdad. Y el pan, dos medios que parecen insignificantes y cuanto menos más. Y así entonces se desarrolla, se expande, crece la Iglesia, con estos medios sencillos, pero que estén verdaderamente al servicio de Dios. La palabra de Dios sin deterioro y la Santa Misa como dos medios reales a través de los apóstoles, de la Iglesia, de los ministros, de los sucesores de los apóstoles, para que la Iglesia se expanda y que no necesita tanto de la materia, de los recursos humanos, políticos, el poder, que debe de servir a la religión, y son muy útiles, pero que no está en la propaganda, en la televisión, en el internet ahora. Yo no voy a convertir a nadie así. Es por la palabra viva de Dios, fielmente transmitida, custodiada. De ahí la infalibilidad de la Iglesia. Custodiar santamente y transmitir fidedignamente. Esa es la misión de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia y en primer lugar del Papa. No lo olvidemos. Custodiar fielmente o santamente y transmitir fielmente. Y para que esa custodia se mantenga sin corrupción y la transmisión de eso, que es la tradición, se haga fielmente, es que la Iglesia es infalible. Y el Papa solo también es infalible, como lo es toda la Iglesia. Entonces hay una custodia santa y una transmisión fiel, que es lo que hace a la infalibilidad. Por eso no está la infalibilidad para transmitir algo nuevo, sino lo mismo. Que puede ser explicitado para nuestro entendimiento de una manera nueva para nosotros, pero que no cambia en la substancia a la cual esa explicitación o enseñanza magisterial, infalible y dogmática, porque de ahí vienen los dogmas, no salen de la manga, son nuevas formulaciones de la misma substancia, contenida en el depósito revelado, pero con una nueva explicación, formulación,
que puede ser solemne o puede ser sin solemnidad, dogmática. Pero tantos dogmas de fe hay solemnemente promulgados o simplemente enseñados, sin esa solemnidad. Y aquí habría mucho más que decir y no me voy a alargar, pero por lo menos que esto quede más o menos claro. Entonces, nuestro Señor, a través de esta doble multiplicación de los panes, en la primera nos muestra, ¿sí?, cómo se expande la iglesia, reflejada en esa acción de los apóstoles que reparten y entre sus manos se multiplican los panes y los pececillos que tenían. Y en esta segunda, con menos panes, menos gente come y menos sobra. Para mostrar los medios que no se necesitan de grandes cosas, sino que cuanto menos se tenga, hasta puede ser mejor. Por eso la iglesia al principio era muy pobre y estaba en manos de la caridad de los fieles. Cuando los fieles empezaron a perder la caridad y a enfriársele, es que la iglesia se ve con el lastre de tener y poseer y guardar. Y eso fue agravando a tal punto esa administración de los bienes adquiridos para suplir la escasez, y ante la falta de generosidad y de caridad de los fieles, entonces tocaba guardar, poseer. Pero eso tenía también su contrapeso, porque después vemos con la historia y la miseria del hombre, por muy religioso y eclesiástico que sea, termina preocupándose más de los bienes de Dios que el Dios de los bienes. Y así importa mucho más tener una espléndida iglesia con bienes, claro, para el apostolado, pero bienes que a mí me están dando más preocupación que la verdad eterna. Y eso exactamente le ha pasado a Monseñor Felé y a la fraternidad, preocupada de sus bienes. Cuando al principio no se tenía nada, se andaba más en la verdad, pero como ahora se tienen miles, pues bueno, ahí está. Y los priores, que sean buenos administradores, aunque unos burritos de primera de teología, como sus maestros. Y no nos escandalicemos de lo que pasa. Reflejo de lo que ha pasado con la iglesia desde la época de San Juan Crisóstomo, porque esto que yo estoy diciendo no lo digo yo una y mil veces más. Lo dijo ya San Juan Crisóstomo. Y vean de qué siglo es. Cuarto o quinto siglo de la iglesia, o sexto. O sea que esto no tiene 1000 años, sino más de 1500 años, poco más, poco menos. Y muchos creen hoy que con gran televisión, con gran radio, con gran alalaca, yo voy a convertir. Y eso era en cierta forma lo que le reprochaba el padre Castellani a Monseñor Fulton, que era excelente, pero que tenía un gran programa, radio, televisivo, después no sé, ¿y en qué terminó? En nada,
Y él mismo, ¿en qué terminó? Después lo hemos visto, ha dicho cosas excelentes de esta crisis. Y él mismo se tragó después el concilio. O si no se lo tragó, nada dijo. Y bueno, ahí están las debilidades de los grandes. Perseverar, mantenerse. Y hasta la muerte. ¡Qué lujo! Lujo de mártires. Pues bien, así entonces, vemos cómo se expande la iglesia por los ministros, que es lo que el protestantismo no admite. No hay iglesia jerárquica. Cada uno es inspirado por Dios y la lectura de la palabra de Dios. ¿Y quién le dice que esa es la palabra de Dios? La iglesia. Porque si no me lo dice la iglesia, yo no tengo por qué creer que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si no, tendría que creer también que el Corán es la palabra de Dios. Entonces es la iglesia. La revelación no me viene directamente, me viene transmitida a través de la iglesia, que es la prolongación de Cristo. Entonces el Cristo, que tanto lo tienen en la boca y la Biblia debajo del sobaco, los protestantes, mal llamados y usurpadores del término de cristianos, porque el cristiano es el católico, apostólico y romano. Entonces, que no les gusta que le digan protestantes, en negativo, claro. No reconocen eso. Sí, mucha palabra de Dios. ¿Y quién te la interpreta? ¿Quién es el organismo que te dice qué es eso? Y que se transmite fielmente. ¿Quién? La iglesia. No está librado al libre examen o a lo que cada uno se imagine, y como es palabra de Dios, a cada uno como más le guste el son. Y esto es un carnaval entonces religioso. Cada uno baila el son de la cumbia que más le guste. Ese es todo el problema y de lo que de ahí se deriva. Entonces nuestro Señor instituyó la iglesia para eso y por eso. Y ojo, que si no cumple con eso, aquí pueden cambiar las cosas. Como vemos que hoy pasa. Porque la iglesia no está para pontificar en el error, y menos en la herejía y la apostasía, y el cisma con toda la tradición, porque ya no sería iglesia, sino contraiglesia del anticristo. Cuidado. Para eso están las profecías. Para eso estuvo la Salem. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. ¿Qué me quiere decir Nuestra Señora? Será la iglesia del anticristo o contraiglesia de Satanás. Pues bien, así vemos que si la iglesia se expande por estos medios, hoy han sido pervertidos la palabra de Dios, no solamente por los protestantes, que eso poco importa, están fuera de la iglesia, está claro, sino por los que están dentro hoy. Es otra predicación.
no han custodiado y menos transmitido fielmente. Están en ruptura con la tradición, cismática, porque el Concilio Vaticano II es cismático, y lo dijo Monseñor Lefebvre. Y vemos que no solamente la palabra de Dios está falsificada, sino que también la Santa Misa y todo el culto que gira alrededor. Porque la misa es la expresión, el corazón de toda esa liturgia, de todos esos sacramentos, basados en la muerte de nuestro Señor. Y vemos cómo la epístola de hoy me recuerda que el bautismo es en la muerte de Cristo. Muerte sacramental. Por eso yo soy un muerto sacramental al ser bautizado. Entonces, ¿cómo también ha sido pervertida, bastardizada, como decía Monseñor Lefebvre, la misa bastarda, de esa relación espuria entre católicos, liberales y protestantes, para tener un culto en común aceptable? ¿Y qué es eso? Eso es adulteración. Es una misa adúltera. Y si me apuran, teológicamente, inválida. Pero no hace falta que yo tenga que recalcarlo y ahora entrar a decir por qué. Porque ya también lo he dicho y lo podré volver a decir. Pero que hay una adulteración, es evidente. Y que esa adulteración además me lleva a la invalidez por falsificarme la significación sacramental, que ya no significa de manera unívoca, determinada, lo que debe de significar como sacramento sacrificial, produciendo la gracia que debe de producir ex opere operato todo sacramento. Y aquí habría mucho que decir. El imbécil del padre Trejo, y ahora sí me desquito del pobre, prohibió el libro de los sermones porque yo no le aclaré, que él no me pidió aclarar, me preguntó, y yo pensé que me preguntaba así, y le contesté así por teléfono. Pero si él me hubiera pedido de manera categórica, le hubiera dicho, pero me preguntó así, yo pensé que era un comentario más entre amigos, y se acabó. Porque yo decía ahí que era inválida. El imbécil. Superior de México y ahora de la Argentina. Claro, como es un poquito más inteligente que los demás, pues de superior. Y a ese lo conocí como un mocoso, como dicen en la Argentina. A los niños que se le caen los mocos. Pobrecito, cuando oiga esto le va a doler, que le duela. Por bruto y cobarde. Y que le haga bien y se convierta. Y se ponga los pantalones. Y que la mamita no lo tenga ahí. ¡Ay, nuestro obispo! Yo me escandalicé cuando la vi a la señora que había sido fiel mía en Salta. Y la veo allá al nuestro, ¿cuál nuestro? Hablando del obispo de Salta. Con mamás así. Por Dios. Bueno, que Dios los perdone. Les dolerá porque me conocen. Y bueno, lo digo a propósito, para que duela. Y con el dolor venga la redención, la conversión. Porque no es destruir, sino convertir lo que se quiere. Caridad.
pero caridad sin falsificación, caridad a sablazos con bisturí, a punta de sangre, que es la única verdadera, no hay más. Lo demás son paños de aguas tibias, que hacen que se pudra lo que hay que extraer, o suprimir, o quitar, o corregir. Y pues bien, vemos entonces que están adulterados completamente. ¿Qué queremos? ¿Qué iglesia se va a tener? Esta nueva iglesia. Pero ay, mis estimados hermanos, y aquí de nuevo a tener que hablar de lo que no quiero hablar. Monseñor Williamson vuelve en su último Nelson de ayer. Insiste y reinsiste. Tiene todo un programa. Y lo vemos, él mismo dice, el eleison de hace 6 semanas, mes y medio, el de hace 4 semanas, y esta tercera parte de los papas conciliares, podrían hacer creer que yo estoy disculpando, justificando a Francisco, a la jerarquía. No. Pero él tiene su programa, porque vean hasta cómo lo va espaciando. Entonces es él que obliga. Si a los fieles no les gusta lo que digo, y no es ustedes, sino en general, de repetir, es porque él repite. Primero dígale a él, cállese, señor. O es que el Alzheimer ya lo tiene un poquito fuera de foco, ¿qué le pasa? Entonces está recordándome que él no está justificando, porque son culpables, claro, no son totalmente culpables, son culpables, medio culpables, no son inocentes, no son culpables del todo, son medios. O sea, que se va por el medio, ni inocentes, ni culpables, ni negro, ni blanco, son grisecitos, son liberales. Hijo, el liberalismo es una herejía, te guste o no te guste. Que el cardenal Villot, como buen francés, y aquí lo digo entre comillas, no definió como herético el liberalismo y dijo que era simplemente una incoherencia aplicado al católico liberal. Eso no quiere decir que el liberalismo en su esencia no sea una herejía, como dice Sardá Salvane, el padre Ramírez o Ramier, como lo dice Membiel, Castellani, como lo dijo en su tumba, el liberalismo es pecado. El famoso obispo de Pasto, Ezequiel Moreno. Y no digo san, aunque será muy santo, porque las canonizaciones de estos herejes, si me ponen a Escrivá de Balaguer y a Teresa de Calcuta de santos, pues no. Así de claro. Y menos con la concepción de canonizar que tienen ahora. Si no hay infierno, pues claro, ni purgatorio, pues todo el mundo es santo en el cielo. Es evidente, aleluya. Así que, ¿qué valor tiene? Pues entonces, que el cardenal Villot, el gran cardenal Villot, no lo haya dicho así, no quiere decir que no sea una herejía. Eso que quede claro,
porque es la independencia del ser, de la criatura ante su principio que es Dios, en todos los órdenes, natural, intelectual, moral, jurídico, independencia. Y aquí tampoco me voy a alargar. Entonces que no venga a decir que con el cuento de liberal y de liberal católico yo no puedo juzgar y no juzgo. Como él dice, yo espero. Pues entonces no juzgues y esperas, pero no trates de debilitar al que juzga y no espera. Porque ese será tu problema. Yo tengo que juzgar todo al son y el ton de la revelación divina y de la fe. Eso es lo que me dice San Pablo. Y si un ángel del cielo viene y os dice otra cosa, anatema. Pero como Monseñor Williamson es de cultura protestante, él es liberal civilmente hablando, o culturalmente, mejor dicho, hablando, como buen british o británico que es. Medio convertido, ¿qué vamos a hacer? Que se convierta del todo. Pero no puede ser que me esté impugnando la tesis contraria. Es que no tolera la tesis contraria. ¿Y por qué no la tolera? Porque para él es un dogma de fe que la jerarquía actual y el Papa actual tienen que ser por dogma de fe divino que es Papa. Y eso no es así, señores. No es de fe que este Papa sea Papa. No es de fe que esta hostia esté consagrada. Es de fe que toda hostia válidamente consagrada por un verdadero sacerdote tenga la presencia real. Es de fe que todo papa legítimo sea papa. Pero este o aquel no. Si no, San Vicente Ferrer se equivocó siendo santo. Perdió la fe cuando se fue con Benedicto XIII, el Papa de Luna. Aunque después se retrajo. Es decir, después reconoció al verdadero, pero no pidió disculpa de su apostasía, como supuestamente debió de ser, porque no creía en el verdadero Papa. Eso es una cuestión histórica, que puede ser dogmática. ¿Y cuándo es dogmática? Cuando la Iglesia me define como santo a un Papa. Ni aun cuando él promulga infaliblemente algo. Porque Dios le puede incluso dar la infalibilidad en beneficio del bien común de la Iglesia. Y como lo tienen por Papa, y está ahí, entonces sí, lo puede ayudar por eso, por el bien de la Iglesia. Entonces la única dogmatización de que un Papa es cuando me dice San Pío X, Papa Santo. San Pío V, Papa Santo. Pío XII no. Aunque haya dicho cosas infalibles. Pero es que esta fineza teológica no es para burdos de ojos azules, mucho cachete colorado pero cara cuadrada. Entonces, no venga a oponerme que aquel que no considere como él piensa, ya son los execrables sedevacantistas dogmáticos.
Sí, hay un sedevacantismo dogmático, estúpido como él también, craso, que ya lo he dicho 20.000 veces. Parten del mismo principio, pero se van a extremos opuestos. Y por eso los extremos en los errores se juntan, como la serpiente que se muerde la cola. Entonces, no se trata de dogmatismos, ni sedevacantistas, ni tuyos antisedevacantistas. Porque hay un sedevacantismo teológico como conclusión teológica cierta cuatsapientes, que no depende de un dogma de fe, sino de una conclusión teológica basada en la fe, que es muy distinto. Pero esto es también relojería fina. Que no abunda. Y que los blogs son completamente ignaros en esto. Y por eso dicen muchas estupideces, que no hacen que cada uno en su dialéctica se reafirme en el extremo de su error. Porque falta equilibrio mental, teología y doctrina. Entonces, mi querido Monseñor Williamson, ¿por qué no dejas las cosas así? Y ya. Pero no quieras hacer creer lo contrario, y menos impedir la verdadera resistencia, que tiene que identificar al enemigo, que tiene que identificar a esta iglesia que se dice católica, que es la falsa iglesia, o contraiglesia del anticristo. Y eso es lo que tú no quieres admitir. Y por eso ahora hablas de oficiales, que ahí quiere decir legítimos. Pero ahora has cambiado un poquitito la palabra, no has querido volver a decir legítimo, pero en tu cabecita está y por el lenguaje está. Son legítimos y Dios le da la gracia. Dios le da la gracia a todo el mundo. No porque le dé la gracia ya no son usurpadores, porque le puede dar a un usurpador la gracia para que deje de usurpar y se convierta. ¿Cuál es el cuento de la gracia? La gracia se la da a Dios a todo el mundo, a judíos, ateos, musulmanes, budistas y lo que sea. Y a los protestantes y a los pastores protestantes. Pero no para que cumplan su ministerio de apostasía, como estos tampoco. ¿Qué quiere con el cuento de la gracia? Y Dios no le dio las gracias a los 2.500 obispos en el Vaticano, ¿y qué hicieron? Ese cuento de la gracia hay que saberlo aplicar. Santo Tomás dice, Dios no le niega la gracia, mejor dicho, no le niega a nadie lo necesario para salvarse. Y como la gracia es necesaria para salvarme, me la tiene que dar. Otra cosa es que yo ponga obstáculo e impida recibir la gracia actual que Dios me da y a través de la cual me daría más y más. Entonces, ¿qué viene a decir? ¿Se volvió gaga o está mostrando la incultura de su teología? Conmigo le va a ir re mal. A él y al que sea que diga disparates con fachada de verdad. Y me perdonan mis estimados hermanos. Yo sé que esto puede aburrir y cansar. Pero las cosas se tienen que aclarar teológicamente. La iglesia tiene una teología. Aunque no abunda en los obispos, eso diga, hay que decirlo. No se sabe cuál es más bruto, perdónenme. Y de todos los colores. Así de claro. Si no, no habría esta confusión.
Entonces, ¿cuál es el objeto de él? Que no se identifique. Sí, son herejes. Y yo dije la vez pasada, esperemos que no vaya a decir que legítimos. Ahora dice que son oficiales. ¿Ven cómo los mensajes llegan? Oficiales. Sí. Herejes oficiales. Es la jerarquía oficial. Eso es lo que está en juego. Que sean legítimamente la jerarquía oficial. Porque se están deslegitimando por su cisma, herejía y apostasía. Eso es lo que está en juego. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos que oiga la tesis de San Roberto Belarmino, pero no la quiere admitir. Y bueno, problema de él. Pero si habla le va a ir mal y re mal. Perdónenme, mis estimados fieles. Pero ¿qué se va a hacer? Y el que busca encuentra. Es que él sigue. ¿Hasta dónde? Será masoquista porque cada paliza que recibe. Es que a mí en lugar de él me daría vergüenza, pero como él es inglés no le da vergüenza. A Lady Godiva no le dio vergüenza salir como Dios la mandó al mundo. Son ingleses, no hay nada que hacer. No tienen el sentido del pudor y se creen el ombligo del mundo. Pues bueno, allá ellos. Pues bien, mis estimados hermanos, discúlpenme una y mil veces más, pero si me buscan, me encuentran, y de frente. Una y mil veces. Y para atrás, ni para tomar impulso. Así declaro. Ojalá que se convierta en Monseñor Williamson. Y que no le siga deteriorando su cerebro el Parkinson o el Alzheimer que se insinúa o no se insinúa, yo no sé. Pero con Alzheimer o sin Alzheimer, con Parkinson o sin Parkinson, esto no va, Señor. Pues bien, dicho esto, que los santos del cielo me perdonen y que la Santísima Virgen María nos haga guardar estas verdades, custodiándolas en nuestros corazones santamente y exponiéndolas fielmente a los demás para la salvación de las almas. Y que así podamos entonces nosotros santificarnos en la santa intransigencia de la verdadera resistencia, sin atenuaciones, y poder así, si Dios lo quiere, perseverar hasta el último día de nuestra vida, muriendo así en estado de gracia y santidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.